Hola, nuevamente aquí hablando acerca del deporte con el profesor Alexander. Estamos en el tema del cuerpo humano, desde el punto de vista de la materia que estamos viendo con nuestros alumnos, la anatomía. Bueno, vayamos al grano. Importante tener presente que el cuerpo humano está compuesto por varios sistemas. Estos sistemas son entre 5 y 6. Hay uno que está catalogado dentro de otra situación, pero son 5 o 6. Importante, estos sistemas son los que realmente hacen varias funciones. Entonces, ¿qué funciones cumplen estos sistemas? Nutren, importante tenerlo presente, nutren, protegen. Aparte de estos elementos, protegen y ayudan a la movilidad. Entonces, pues, estos sistemas, gracias a estos sistemas, el cuerpo humano cumple con estas tres situaciones, acciones. Nos nutren, nos protegen y nos ayudan a la movilidad. ¿Qué sucede cuando el cuerpo humano tiene todo esto? Entonces es un sistema completo, es una máquina perfecta, eso es a lo que vamos. Hay un sistema importante, yo diría que es uno de los más importantes en el cuerpo humano, que se llama el sistema nervioso central, lo vamos a llamar SNC. Este sistema nervioso central, dentro de lo que es la aplicación como tal del cuerpo humano, el accionar, tiene una base importante, una acción importante, un verbo importantísimo, del cual vamos a empezar a hablar desde este momento. Se llama la reacción. La reacción es un tema importante dentro del sistema nervioso central, el cual vamos a tocar el día de hoy. Este va a ser el eje principal de la clase de hoy. Entonces tenemos que el sistema nervioso central, como eje importante de todo nuestro cuerpo, de toda la movilidad, de toda la acción, tiene dos elementos que son interesantes, dos acciones, dos verbos, que son percibir y, después de percibir, decidir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cuerpo humano tiene estas acciones claras de percepción y decisión, van sujetas ¿a qué? A las emociones y a las ideas y a los recuerdos. Entonces, al estar sujetas a estas situaciones mentales, que son las ideas, las emociones, y en el último caso, que es el más interesante, los recuerdos. ¿Qué sucede? Cuando pasa esto, hay un proceso llamado reacción, que está asociado a toda esta situación, a las ideas, emociones y recuerdos, donde percibe uno y decide. ¿Qué sucede? Vamos a dar un ejemplo. Está la luz, viene la luz que está aquí al frente mío. Entonces lo primero que yo hago, digamos, no sé, en la mañana abrir la ventana y me doy cuenta que entra la luz. Mi primer proceso de reacción es tapar. Entonces aquí yo estoy teniendo una emoción negativa hacia la luz. Si yo al otro día hago lo mismo y hago lo mismo y hago lo mismo, ya voy a hacer un proceso que se va a llamar el recuerdo. Entonces obviamente voy a acordarme. Entonces en este momento me estoy acordando que yo hago siempre eso. Pero hay una situación en donde puede aparecer una idea. Entonces, digamos, yo abro acá y en vez de taparme con la mano, simplemente dejo así, doy media vuelta y ya dejo de percibir esa luz. Entonces es una idea paralela frente a lo que estoy haciendo, pero es una idea nueva. Y así puede pasar con varias situaciones. Otro ejemplo, el niño caminando. El niño empieza a caminar, a veces va a caer de lado, a veces cae de frente, a veces cae del otro lado, a veces cae de espalda. Entonces él va, dentro de esas ideas que va teniendo, va buscando la forma de caer más fácil cuando está en el proceso de caminar. ¿Qué sucede? Dentro de esas emociones puede ser que él se encuentre con algo y se sostenga. Entonces él ya se está poniendo, entonces ya me doy cuenta que tengo que buscar sitios donde pueda sostenerme de algo. Entonces ahí ya empiezan las emociones, se va poniendo más alegre, más sentido de que ya está buscando la forma de caminar y va creando algunos recuerdos. Cuando ya encuentra la posición exacta de cómo colocarse de pie, y por decir algo, él cuando está colocando de pie, su reacción ya paralela frente a algo
que no es tocarse ni agarrarse, se va sentando, entonces se sienta, vuelve y se para, hace todo el proceso, se gatea, se para y vuelve y cae, porque ya no puede sostenerse, entonces se crea este recuerdo. Entonces ya sabe cómo tiene que caer cuando viene la situación de desequilibrio cuando está caminando. Entonces, si se dan cuenta, tiene el proceso de ideas, el proceso de emociones y el proceso de recuerdo. Bueno, ¿qué sucede en este sistema nervioso central para que todo esto pase? Esto es una reacción que estoy teniendo de forma externa, ¿no? Externa, vamos a hablar desde el punto de vista externo, de afuera, desde todo el punto de vista que yo desde mis ojos hacia la absorción de la situación. Entonces eso es externo. Entonces, ¿qué pasa? El sistema nervioso central, acá lo tenemos, que es el cerebro con nuestra médula espinal. Este pues es un dibujo que tenía previamente hecho. Entonces, ¿qué sucede? Este sistema tiene una serie de nervios y fibras. ¿Cómo se llaman esos nervios y fibras? Pues las neuronas. Todas estas neuronas van unidas una con otra, con otra, con otra, con otra, sucesivamente. Todas se unen entre sí. Entonces todas tienen una unión para comunicarse entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? Estas neuronas tienen un choque eléctrico y son las que ayudan a convertir los datos en acciones. Entonces acá los datos pasan a ser acciones. Listo, ya tenemos claro cómo funciona ese proceso de reacción, desde los datos a las acciones. Es importante saber que la reacción puede ser en muchísimas situaciones, en miles y millones de situaciones, no solamente en lo que estoy explicando. Para el deporte, la reacción, un ejemplo claro de reacción, la carrera de los 100 metros, cuando están en el taco, empieza el juez en sus marcas, listos, disparo. Entonces la reacción que tiene el atleta en el momento del disparo y la salida, puede que el atleta a veces salga, entonces es una salida fallida, antes, ¿no? Si sale al momento, ese es un proceso de reacción de los más conocidos frente al deporte, frente a algo que se pueda aplicar, ¿no? Claramente sabemos que una carrera se puede ganar desde ese punto de vista en un 30% desde la salida. Hay unos que le colocan el 40% y otros que dan el 50% en la salida. Obviamente pues 100 metros y todo este proceso que hace, digamos, uno de los grandes campeones, que es Usain Bolt, es trabajado. Ellos, o sea, no es solo que hagan lo del 9.53 porque sí, eso se trabaja durante años, durante tiempo, mucho tiempo, y ahí está ese proceso de la reacción frente al deporte. Otro ejemplo, para convertir datos en acciones, el boxeo. Entonces vamos a colocarlo acá, boxeo. Ya colocamos el de los 100 metros, ¿no? Entonces coloquémoslo por acá, 100 metros, importante, que este pues es un ejemplo de reacción de los más conocidos, ¿no? Ahora en el boxeo, que digamos es un deporte donde la situación de reacción es de las más claras, ¿no? Es un proceso de movimiento hacia el contrincante. Entonces digamos ese proceso de movimiento hacia el contrincante, entonces el boxeo frente al contrincante, el contrario, vamos a colocar aquí contrario, dura alrededor de un cuarto de segundo. Mi reacción interna, bueno, digamos externa, frente a lo que es lo que estamos hablando de la reacción externa, es viable frente a lo que yo voy a hacer, frente a lo que yo voy a utilizar. Digamos va a ser un cruzado, entonces el hombre, el atleta, está haciendo el cruzado, mientras que tengo que reaccionar frente a lo que estoy haciendo, a un golpe cruzado. Tengo que reaccionar frente al contrincante, cómo reacciona él. Si el golpe impacta, interesante, yo ya simplemente me retiro. Pero si el golpe no impacta y gira, él puede golpearme por el otro lado, me puede dar un recto por izquierda y yo puedo quedar golpeado. Entonces yo tengo que reaccionar frente a eso, frente a lo que yo voy a hacer, frente al movimiento que puede ser lateral, frente, atrás, arriba, abajo. Hay sin número de movimientos y tengo que al mismo tiempo reaccionar frente a lo que hace el contrario, porque yo tengo que depender de lo que yo haga. No dependo ni siquiera de él, depende de lo que yo haga, cómo me voy a defender y cómo me voy a trabajar la parte ofensiva. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una situación de datos y acciones. Tengo muchos datos. Tengo datos de
sé que debo golpear a la parte izquierda, entonces mi inmediato de recuerdo frente a lo que yo trabajé es atinar a la izquierda porque él reacciona tarde. Entonces ya teniendo estos datos yo acciono, pero si en una de esas acciones puede que quede errado, puedo tener problemas porque la persona puede atacarme de otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Esto sucede en un cuarto de segundo, entonces pues ustedes imaginarán el proceso que tengo que hacer frente al contrincante y frente a mi reacción, a la reacción propia. Entonces recuerden que estos movimientos que son golpear, saltar, ¿qué otro puede ser dentro de esos? Esquivar. Entonces, esquivar. Son movimientos, y aquí hay muchos más, que tengo que trabajar dentro de cuartos de segundo. ¿Para qué? Para que yo pueda mejorar ese estilo ofensivo. Además que frente a eso también tengo que trabajar otro cuarto de segundo para reaccionar frente al contrario, frente a lo que haga la persona. Y todos estos movimientos son exteriores. Entonces todo esto es exterior, ¿listo? Una reacción exterior. ¿Frente a qué? Frente a lo que estamos hablando del sistema nervioso central y la reacción. Entonces es importante saber, frente a los ejemplos que he dado y toda esta explicación, que toda esta situación es exterior. Ahora vamos a hablar de la situación interior. ¿Cómo funciona nuestro cerebro y nuestras neuronas dentro del cuerpo, frente a la parte interior, dentro de todas estas situaciones? Que puede ser el boxeo, puede ser los 100 metros, puede ser agarrar el lápiz, puede ser tirarlo, puede ser mirar la luz, entrar aquí como les expliqué la salida de la luz. Entonces todo eso tiene una situación interior. Entonces eso es lo que voy a explicar en la segunda parte de nuestros videos. ¿Listo? Muchas gracias.